Estimados organizadores y asistentes a IME23, mi nombre es David Esteban y estoy muy honrado de dirigirme a ustedes. El reporte que presento se titula Usos de la pendiente desde las prácticas en la agricultura a las significaciones en lo escolar y cotidiano. La presentación se estructura de la siguiente manera: el problema de investigación, el objetivo, la metodología, los usos de la pendiente, las significaciones en lo escolar y cotidiano, las consideraciones finales y las referencias bibliográficas. El problema de investigación centra su atención en identificar en el discurso matemático escolar el saber que se le presenta al estudiante el objeto matemático pendiente, la mayor importancia que se le da al manejo de los elementos semióticos. Tanto en los libros de texto como los programas de estudio revisados aluden a una presentación usual, privilegiando aquel que se genera en el seno de la institución escolar como lo que debe enseñarse. Sin embargo, cabe preguntarnos cómo lo significaría el estudiante o cómo lo significa y cómo nos respondería si le preguntamos qué es la pendiente. En el caso de Fiorella, por ejemplo, ella refiere que no lo recuerda, pero sabe que la fórmula para hallar la pendiente es la que tenemos aquí, la que estamos mostrando. Las investigaciones refieren que los estudiantes presentan inconsistencias con los objetivos pretendidos desde lo escolar. Al solicitar que los estudiantes identifiquen la pendiente, reportan confusiones entre aspectos algebraicos y geométricos de la pendiente. Reportan confusiones entre estos aspectos. En este sentido, cuando se les pide identificar la pendiente, la podrían relacionar con la longitud de la hipotenusa, la medida del ángulo agudo, localizando puntos sobre la recta, o mostrando signos de intersección con los ejes cartesianos, o relacionándolo con los ejes coordenados. Otros trabajos de investigación que abordan la temática, como Filloy y Lema, 1996, refieren que comprender el teorema de Tales es condición necesaria para dominar el concepto de pendiente de una recta y, como consecuencia, comprender la variación lineal continua. Plantean situaciones con escaleras y peldaños, de la misma en la que se busca que los estudiantes concluyan que estas razones mostradas son equivalentes. Por su parte, Cobian 2005 reporta el establecimiento de un parámetro de variación entre la base y el techo de una vivienda maya. Un saber funcional que vive en un contexto no escolar. Se establece que el valor máximo propicia que la inclinación será apropiada para que el agua no ingrese a la vivienda. Otros estudios sobre la pendiente se enfocan a la comprensión de los estudiantes, exploran las conceptualizaciones, se establecen conexiones con el currículo, proponen actividades partiendo de situaciones del mundo real. En el caso de Palacios, 2017, desde un estudio arqueológico y etnográfico, evidencian prácticas de manejo y conservación del suelo en poblaciones prehispánicas, en la que se emplea la pendiente ligado a la inclinación del terreno. Por esta razón, nos planteamos el objetivo de analizar el uso de la pendiente a través de prácticas en la agricultura, además de evidenciar las diversas maneras en que se significa la pendiente en escenario escolar y cotidiano. Diversos estudios se aproximan a la caracterización de la cultura como una totalidad compleja que incluye conocimientos, creencias
costumbres, que nos adaptamos al medio, que aprendemos normas sociales, que nuestro patrimonio cultural es aprendido desde que nacemos y que no es innato, que la matemática es parte de nuestra cultura. Fuller, por su parte, propone que cada sistema cultural es único, que las producciones de los seres humanos a través de sistemas simbólicos se pueden expresar no solamente a través de conocimientos, sino religión, técnicas y artes. La teoría socioepistemológica, que es precisamente idónea en el sentido que sostiene que las producciones del ser humano no se restringen al saber sabio, sino que pueden ser diversas y pueden provenir del saber popular, del saber técnico o del saber sabio. En ese sentido, se toman en cuenta los principios, el principio normativo de la práctica social como el cimiento y lo que orienta la construcción del conocimiento, el principio de la racionalidad contextualizada como la manera en que el hombre se vincula con el saber y que ésta está determinada por el contexto, el principio del relativismo epistemológico, como los modos del saber no poseen validez absoluta, que la legitimidad del saber es relativa, tanto de forma individual como de grupo. El principio de la resignificación progresiva, en la que el ser humano se relaciona con el objeto mediante la acción, produciendo significado. También se puede hablar en ese sentido de resignificación, al volver a poner en funcionamiento este primer significado. Sobre estos principios, la teoría socioepistemológica aborda la construcción social del conocimiento matemático y se caracteriza por estudiarla de manera situada y con los mecanismos constructivos tienen naturaleza social, produciendo interacciones entre el ser humano, el conocimiento y la cultura. En ese sentido, se enfatiza el valor del uso. En la metodología, la investigación es de tipo cualitativa y se utiliza el esquema planteado por Montiel y Buendía 2012. La unidad de análisis en escenario de prácticas de agricultura, escenario técnico de agricultura, toma en consideración la actividad, el conocimiento matemático y la transmisión del saber. Además, se emplea una malla de análisis de los usos de la pendiente. En estos escenarios se organizan las preguntas del qué se hace y qué unidades se ponen en juego, qué se encontró, para qué te sirve, la inclinación y las herramientas. En escenario escolar, los estudiantes responden para qué empleas la pendiente. En escenario cotidiano, se entrevista a personas que suben y bajan por una rampa y que hacen deporte en la caminadora. Se les pregunta qué sienten al subir, al bajar, al caminar. Desplegando el análisis de esta malla, se hace el análisis, se sistematiza esta información, identificando cada una de estas, de las respuestas, y esto hace que luego de sistematizar todas estas en la malla, emergen dos prácticas. Una, la de acondicionar superficies planas y la otra, modificar la pendiente. En este contexto de formación y desarrollo de la cultura andina, también se reconocen algunos alineamientos astronómicos, ushnos, complejos rituales, geoglifos, en el que precisamente se emplean herramientas y dispositivos manuales, experimentando con la modificación del suero en el contexto de formación de la cultura andina, como ya mencionábamos. Ya en escenario técnico de agricultura, se reconoce el empleo de la herramienta nivel en A. La unidad puesta en juego para medir la pendiente de la ladera o la pendiente del canal de riego, en el que se establece una variación
horizontal y una vertical, la cual se expresa en porcentaje, 0%, 1%, 10%, etc. Este indicador permite decidir la conservación de suelos o construir canales para controlar el agua, para trazar líneas sin caída, pendiente cero, o líneas con caída, pendiente mayor a cero, en terrenos faldíos, para construir terrazas del andén, etc. En este caso, como refería, tenemos la inclinación del suelo, la unidad de análisis, y de esta sistematización también emerge una práctica que es medir la pendiente. Ya en escenario escolar, los estudiantes, tal como habíamos referido, responden ¿para qué empleas la pendiente? Y vemos que ellos responden, por ejemplo, en el caso de Brine, porque permite hallar la variación entre diferentes puntos. También un grupo de estudiantes, entre ellos Silvia, lo asocian con la inclinación de la recta o el plano. Pero también es importante señalar que los estudiantes también significan en la pendiente desde lo cotidiano. Así se relaciona con las rampas para vehículos, para deslizar objetos, escaleras, terrenos inclinados, desniveles, vías peatonales, etc. También podemos notar que estudiantes como Sofía lo relacionan para determinar una función creciente, pero también para el diseño de una casa. Ya en escenario del cotidiano se entrevista a personas que suben y bajan por una rampa y que hacen deporte en una caminadora. El grupo de personas sienten cansancio, se relajan, hacen más esfuerzo, menos esfuerzo, más de fuerza para una mejor calidad de vida en el caso que estuvieran haciendo un deporte. Argumentan con gestos, empleando su cuerpo, refieren que están en línea cuando hablan de pendiente cero en la caminadora, con un brazo levantado cuando la caminadora tiene una inclinación, y con cero para la caminadora de manera horizontal. En este estudio se han podido identificar 3 prácticas en el contexto de la cultura andina. La práctica para acondicionar superficies planas, la práctica modifica la pendiente y la práctica medición de la pendiente. Además, se ha podido evidenciar que la pendiente no solamente se significa al interior de la escuela, sino también en el cotidiano. Así, el saber que proviene de él adquiere legitimidad. Como resultado de este análisis, se busca formular una explicación acerca de la problemática relacionada al estudio de la pendiente, como base para el diseño del discurso matemático escolar. Muchas gracias.